1492. A los ojos del tiempo. Despedíamos el anterior programa más o menos coincidiendo con el nacimiento del Estado de Israel, con esas relaciones entre España y el Estado judío complicadas. Isidro González, ¿y cómo seguimos? Bueno, bien, ya dijimos en el anterior programa que estas relaciones eran, como definió muy bien el primer embajador de Israel en España, don Samuel Hadass, una relación asimétrica, es decir, que los dos quieren, pero nunca las circunstancias propician. ¿Qué le pasa al régimen de Franco al sentirse aislado de las Naciones Unidas? Pues tiene que buscar protección en aquel que pueda darse, y busca protección precisamente en parte de los países panamericanos, pero sobre todo en los países árabes, con lo cual va a buscar soporte en los mayores enemigos del Estado de Israel. Y aquí nace lo que se llama el primer alejamiento de España. Pero aún así, hasta el año 53, el régimen de Franco intenta por todos los medios establecer relaciones diplomáticas con Israel. Primero es España la que intenta. Lógicamente, la apertura de relaciones diplomáticas o el reconocimiento del Estado de Israel al régimen de Franco supondría un espaldarazo al régimen, puesto que lo desvincularía de una anexión pasada con los nazis y los italianos. Y los judíos, digamos, el Estado de Israel en este caso es refractario, no, pero hay unos intentos. Primero nombran los regímenes de Franco nombra diplomáticos que tengan relación con los con los políticos israelíes, y nombra como cónsul general en Jerusalén a un diplomático que es Antonio La Cierva y Leví, que era un diplomático de madre judía, pero que había sido cónsul antes en Jerusalén en 1917-18 en la Primera Guerra Mundial, y había salvado a muchos sefarditas. Él tenía muchos amigos personales en aquel entonces en Israel. Concretamente, no sé si Abba Eban, pero Moshe Saret o Abraham Daron, Walter Eitan, yo creo que también eran los hombres que dirigían la política exterior, y Antonio La Cierva pues tiene relaciones, los conoce. Se intentó ese puente para que Israel intentase establecer relaciones con España, y España tuviera un aporte que le liberara, como dijimos, de eso. El hecho es capitalizaba eso, pero parece ser que en aquel momento pues no eran muy proclives los políticos israelíes. Varias razones hay para que no fueran proclives. Una era porque, claro, no se sabía todavía lo de que había salvado a muchos judíos, el régimen lo estaba expandiendo, y por tanto Israel quedaría en un mal estado en el sentido de que no agradecía la labor que se había hecho por España. España buscaba otras cosas, era la apertura de relaciones. Y hay un documento fundamental que es el famoso discurso de la apertura de la Universidad Española del año 1949-50. ¿Por qué ese año? El 15 de mayo de 1949 es cuando las Naciones Unidas boicotea otra vez no quiere levantar el cerco diplomático al régimen de Franco. Entonces, en ese año, pues el rector de la Universidad de Oviedo, Álvarez Gendín, bajo la presidencia de Ibáñez de Martín y auspiciado por el propio Franco, pronuncia un discurso de casi 100 páginas que se titula Los judíos en España y en el mundo, y es un documento antisemita 100%. Habla del crimen ritual, habla de estos judíos que hubo que echarlos porque era etcétera, etcétera. Todos los tópicos que caían sobre los judíos los pronuncia, es la apertura del discurso oficial del curso 49-50. Quiere decir que fue una respuesta a la negativa del Estado de Israel a apoyar el levantamiento de sanciones al régimen de Franco. Con lo cual ahí empieza una época de desviación, de enemistad, de alejamiento, yo diría más. El cónsul español en Jerusalén era este hombre, y aunque es recibido, hay una frase que lo condensa muy bien. Los amigos israelíes decían al conde de Vallóvar, que era este señor Antonio La Cierva, dice:
para el conde de Vallevar lo que quiera, para el régimen de Franco nada. Es decir, somos amigos, pero el régimen representó otra cosa. Hay que hacer notar otra cosa, geopolítica en este caso, y es que el Israel y España no tienen relaciones, pero el consulado de Jerusalén estaba anclado, situado en territorio israelí, con lo cual el cónsul estaba allí y al no ver dentro de un estado con el que no tiene relaciones, con lo cual era una situación muy anómala. Entonces, en este sentido se producen unas situaciones un tanto rocambolescas. Hay que establecer relaciones, pero por la puerta de atrás. Entonces, cuando se establecen los primeros acuerdos comerciales, sotoboche, por aquí llegan los primeros militares israelíes, llegan a España, y digamos, pero por una cuestión puramente estratégica, no oficialmente, porque no existían relaciones. Y entonces, pues, ya en ese momento el gobierno israelí empieza a pensar que había que establecer quizás relaciones con el régimen de Franco, puesto que podía ser utilizado con el asunto de los árabes a su favor, porque Franco en realidad era un luchador contra el comunismo, como ellos lo eran también, y que a su vez era amigo de los árabes, y entonces sería un elemento intermedio que lo podrían utilizar. Y es cuando nace el conflicto del Oriente Medio, en el año 56, nace una de las partes, que es el conflicto de Suez, en 1956. Entonces se trata, en cierta medida, José María Araiza era un pro-israelí. En el gobierno de Franco se forma un lobby pro-israelí. Es decir, que hay que empezar a pensar en que los árabes nos ayudan, pero no tanto, y que Francia, Inglaterra y otros países, Italia, ya tienen relaciones con Israel y que nosotros no los tenemos, y por qué tenemos que depender continuamente de los árabes. El régimen árabe, los países árabes apoyan al régimen de Franco, le apoyaron en su momento, pero ahora, claro, no le permiten que establezca relaciones con el Estado de Israel, con lo cual el régimen de Franco está en un stand-by. Hay relaciones por la puerta de atrás, se establecen, pero la oficialización no existe porque tienen miedo a la presión árabe. Y hay un hecho curioso, es que en el conflicto de Suez, lo mismo que en el Holocausto, son salvados, o por lo menos salvados de las extorsiones en Egipto, el Egipto de Nasser, muchos judíos sefarditas gracias a la intervención del embajador español, José Castaño. Es decir, no tenemos relaciones como los judíos, pero sin embargo salvamos a los judíos, porque tenemos una cuestión muy rara. Es como aquel que dice no, odian o desprecian, odian a los judíos, pero él a su vez dice, pero mi apellido es judío, me siento orgulloso. O sea, es una contradicción total. Esto ocurre mucho, es decir, probablemente mi apellido sea judío o yo sea de origen judío, pero es que estos judíos, hay una contradicción aquí. Nos sentimos al mismo tiempo familia y al mismo tiempo una contradicción. Bien, pues se salvan varios judíos y los protege. Pero la situación del año 56 al 67 adquiere caracteres mucho más movidos. Por ejemplo, varios diplomáticos israelíes intentan un acercamiento a España. En España no dicen que no, pero también están a la espera de lo que digan los árabes, porque dependen de ellos, el petróleo, en fin. Y en ese momento, pues, varios emisarios israelíes extraoficialmente llegan a España. Llega Perveig, llega Jonathan Prato, que eran judíos sefarditas que tenían conexiones con España, e inician una especie de contactos oficiosos con políticos españoles, y también ya las comunidades judías en España empiezan a asentarse. Hay un personaje en aquel momento tiene mucha influencia, que es Maxim, pues era muy amigo, incluso personal, de Franco, y no había relaciones, pero estaban a la espera del momento que pudieran ocurrir. Y en ese momento llegan estos personajes, y en torno a la figura, al gobierno español, hay un grupo de diplomáticos, concretamente Lequerica, que antiguamente en su época fue un antisemita, en la Cruz de Vichy y todo esto. Sin embargo, ahora no. Ahora es propenso a un acercamiento del Estado de Israel, porque estuvo en Washington, fue embajador, estuvo en las Naciones Unidas. A él se suman Araiza y alguno más. Y hay contactos con Golda Meir, etcétera, en Washington, contactos oficiosos. Pero hay una persona que se opone, que es Castilla.
Castilla se opone. Volvamos a hablar de Castilla. Castilla sí se opone. Me estoy hablando del año 57. Hay dos documentos reservados en los que Castilla viene a decir más o menos le dice desde Washington, le viene a decir Lequerica, que no se puede mantener esa política de no tener relaciones con Israel cuando todos los países europeos las tienen, cuando Francia las tiene también, cuando hay unas relaciones ya comerciales establecidas. Y claro, los árabes siguen presionando, hay un problema aquí. Sin embargo, Castilla dice que no, que todavía los árabes son los que nos aportan el petróleo, hay una tensión, de una tirantez dentro del gobierno de Franco, que él indudablemente está callado. Recibe a las comunidades judías. Aquí en España la comunidad judía empieza a funcionar normalmente, en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla. No se les impide, tampoco se les da una autorización así tal, pero se les permite, ¿cierto? Y nace la amistad España-Israel, donde hay intelectuales que ya son muy, muy próximos a acercarse, como es ya don Julio Caro Baroja, Pedro J. Ramírez, Fraga Iribarne. Sí, hay un mundo ya, hay un movimiento que lo capitaliza muy bien Samuel Hadas. Y Samuel Hadas era un hombre muy inteligente y sabía moverse muy bien, era judío argentino, sefardita. Y entonces ya surge en ese momento la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días, España pues está en una situación expectante, pero tiene un protagonismo muy importante, y es el siguiente: las comunidades judías en Egipto y en Siria son despojadas de sus propiedades por los gobiernos tanto de Siria como de Nasser. Y entonces un diplomático español al que hay que hacer justicia, igual que a Sambriz, que es don Ángel Sagaz Jaén. Ángel Sagaz era el embajador en Egipto. Y entonces este hombre, a través de los contactos que mantiene con Marmas y con el Ministerio de Exteriores español, sin haber relaciones con Israel, salva o trae para España, vienen a España, muchos en estado delicado, que tienen que ser operados quirúrgicamente aquí, pues más de 100 judíos que estaban siendo extorsionados, y muchas propiedades les son devueltas gracias a la acción de Ángel Sagaz, que fue un diplomático muy eficiente, incluso acompaña hasta el propio barco a los judíos, estos sefarditas. Es una relación un tanto, digamos, tanto especial. No tenemos relaciones, pero las tenemos, es decir, es una situación un tanto especial. Y ahí se salvan bastantes judíos. Y la cuestión es que en la Guerra de los 6 días España es la que representa los intereses de los norteamericanos, y no me acuerdo de qué otro país, en la guerra. Es decir, representa los intereses en Egipto, porque la consideraban país intermediario, ni era enemigo. Como sabes, en esa época, pues el Sinaí pasa a Egipto, los altos de Golán, Egipto se queda, pierde, sí, los altos de Golán pasa a Israel también, son de Siria, y la parte de Jerusalén, que parte con Jordania. A partir de la Guerra de los 6 días se inicia una verdadera carrera de intentos de acercamiento entre los dos estados. Franco, pues, nota que hay son proclives muchos de sus ministros al establecimiento de relaciones, otros no, y yo creo que ya en el año 70 y tantos más o menos llegan a España organizaciones judías como la Organización Mundial Judía, que visitan a Franco. Solo faltaba esperar el momento en el que habría que dar ese paso, y el paso, cuando se va a dar, siempre hay algo que lo frustra. No sé qué pasa, hay algo que lo frustra. Es una historia de amor complicada. Cuando estoy no me llamas, cuando me llamas no estoy. Quiero ver a la chica, pero la chica en ese caso está de vacaciones. Cuando yo estoy de vacaciones, la chica no supa, es imposible. Muere Franco, y entonces sí que es verdad, cuando muere Franco hay una especie de oficios religiosos, incluso en Nueva York, porque ellos reconocen que Franco salvó a muchos judíos, otros no. En fin, es un mundo bastante desconocido. Pero el año, permíteme un breve retroceso para enlazar un poco con esto que te voy a decir. ¿Para terminar? Sí. El año 64 me invitó a su casa la familia Salzbriz
por lo que documentos que ha descubierto con su padre. En el año 64 Ángel Sanz Briz es visitado por un periodista israelí, Isaac Molho, porque muchos judíos salvados por él le han dicho que es este señor, y aquí no sabía nada, que Franco no sabía nada, pero él no, él se ha quitado en medio para dar el protagonismo al jefe del Estado, para capitalizarlo políticamente. Y entonces este periodista, el Sanz Briz, yo tengo los documentos, cuenta cómo tuvo lo que tuvo que hacer en Budapest, etcétera, todo esto para salvar a los judíos. Y entonces Fernando María Castilla y Sanz Briz son cuñados. Estaban casados con dos hermanas, las hermanas Sol y Adela Quijano. Entonces, aparte de ser ministro y embajador, eran cuñados, con lo cual había una relación muy cerrada. No buena en todos los sentidos, pero una relación cercana, familiar. Y Castilla le dice más o menos a su cuñada Sanz Briz que la relación que debe dar al periodista para escribir un libro sobre la salvación de judíos en España debe decir que fue obra expresamente de Franco y no de él, cuando fue al revés. En este caso, pues da esa información a Molho, que luego muere, no puede escribir el libro, escribe algo pero lo puede terminar, donde la política exterior de Franco vinculada a la salvación de judíos deja un poco al lado a los diplomáticos, que fueron los verdaderos ejecutores de esta salvación. Fue una capitalización política. Pero ya dando el salto hacia donde íbamos, lo dejamos aquí, si quieres, para otro día continuar cómo se llevan estas relaciones diplomáticas. Concluimos así, terminamos más o menos con la muerte de Franco y el comienzo de la transición y de la democracia en España. Muchas gracias, Isidro González.